Los hijos que al crecer recuerdan a sus padres orar por ellos, se sienten seguros y saben que Dios tiene planes para ellos en el futuro. Por eso insista en orar por sus hijos y tome tiempo para bendecirlos. Hermano, como les decía, yo me acordaba de lo que mis padres me habían enseñado, pero estaba tan cegado por el diablo. Pero solamente Cristo tuvo que hacerlo, solamente Él pudo cambiar lo que el diablo había ganado terreno en mi vida. Entonces, es cierto, hermano, cuando la palabra de Dios nos dice: instruyen al niño en su camino, y cuando él fuere viejo no se apartará de él. Entonces, esta instrucción de nosotros para nuestros hijos, esto le queda grabado en la mente de ellos. Hermano, ¿tú estás orando por tus hijos? ¿Estás teniendo un tiempo de oración con ellos? ¿Estás teniendo un tiempo donde tú puedes bendecir a tus hijos con la palabra de Dios, leyendo? Hermano, nosotros somos padres, y los padres nosotros tenemos el encargo de guiar a nuestros hijos, y la palabra de Dios le dice: instruye al niño en mi camino, en la palabra de Dios. Te dice a ti, no le dice al vecino, no le dice a otra persona, te lo dice a ti. Tú eres el padre, tú eres la madre, tú eres la persona que está guiando tu hogar. Como padre, ¿qué estás haciendo? De repente no te interesa. Como le decían antes, vienes cansado de trabajar, cansado de estar todo el día en la calle, y vienes, cenas y te vas y te acuestas. Y así pasan los días, y de repente esperas el domingo para venir a la iglesia. Y así es tu rutina diaria, y así es tu rutina en todo este tiempo, en todo este año. Hermano, padre de familia, ¿estás instruyendo a tus hijos en el camino y en el temor del Señor? Porque sabe que de nuestra familia, del núcleo familiar, cuando Dios está en medio nuestro, nuestros hijos comienzan a crecer en el temor de Jehová, comienzan a crecer en el camino del Señor, y los instruimos en la verdad del Señor. Padre y madre de familia. Y cuando ellos se casen, cuando ellos tengan que ser padres, cuando ellos ellas tengan que ser madres de sus niños, entonces ellos también van a seguir el camino del Señor, con buenos valores, buenos principios. Acán, ¿qué fue lo que hizo? Acán cometió el error de robar y llevarlo a su casa, y que con ello se contaminara toda la familia. Que todos lleguen a perecer por causa del pecado del padre. Hermano, he visto tanta gente que está errada, tantos padres, hasta padres tomando con los hijos mismos. Niñas violadas, niños violados, por el error del padre, por el pecado del padre, por la maldad de nosotros los padres a veces. Hermano, ¿qué estás haciendo por tu familia? ¿Decidiste servir al Señor como dijo Josué? Yo y mi casa, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa he decidido servir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la promesa que hizo Josué. Esa fue la promesa que tan grande, que a una familia, que el padre, cuando hace esta promesa, engrandece su familia, engrandece el hogar. ¿Has decidido servir al Señor? ¿Has decidido que tus hijos sirvan al Señor? Es bueno que nuestros hijos sean profesionales, hermano, y gloria a Dios por eso, porque en este tiempo necesitamos
profesionales cristianos, necesitamos gente que sea gente recta, porque cuánta inmundicia ahora hay en la tierra, porque cuánta perversión. Y de los nuestros sale, de nuestro hogar, que salga gente, personas que estén dispuestas a cambiar el mundo. Muchas veces se desvían los hijos. Sí, hermano, así como yo también tuve el problema de desviarme del camino del Señor, porque mis padres no me mandaron al pecado, porque mis padres no me mandaron a hacer lo malo. Mis padres me instruyeron en el camino del Señor. Pero cuando crecí yo quise perderme. Y eso fue lo malo para mí, porque tuve que sufrir, hermano, alejarme de mi familia. Es difícil el camino del Señor, pero no imposible, hermano. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, pero instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos ejemplos de personas que estuvieron sirviendo y que cuando conocieron a Dios ellos dijeron: yo también, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijeron, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Vamos a leer esta historia también en el libro de Hechos, capítulo 16. Si conocen la historia de Pablo y Silas, cuando ellos estaban, dicen en el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que ellos dos no solamente estaban en la cárcel, sino que había más personas. Había más gente ahí encarcelado. Y los presos los oían, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Un resplandor del cielo. Como un terremoto vino, se abrieron los cimientos, dice que se movieron y se comenzaron a abrir las puertas y las cadenas y todo. Y cuando dice que se levantó y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Gloria a Dios, qué tremenda esta palabra. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, tu testimonio. Estos hombres habían sido azotados, habían sido encarcelados. Y eso no le quitó las ganas de seguir alabando al Señor. Entonces sobrevino el terremoto. Y el carcelero estaba durmiendo. Dice, cuando se despertó creyó que todos se habían escapado y se iba a matar. Y Pablo dijo: no hagas eso. Le gritó: no hagas eso. Y este hombre, atónito, viendo de que estos hombres habían sido liberados por el poder de Dios de las cadenas, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó, porque vio el milagro que Dios había hecho. Y le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree, este versículo tan hermoso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, no le dice que va a ser salva solamente él. Pero solamente se le encarga a él, que él tiene que llevar el evangelio a su hogar. Solamente creer en el evangelio para que él sea salvo, pero que también él tiene que llevar el evangelio a su hogar y predicar la palabra, instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, dice. Y él, tomando aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Este hombre no pensó en él solo, pensó también en su familia. Y es así, hermano, como tú tienes que pensar, el pensamiento que tú tienes que tener. Es el pensamiento de Dios para contigo, de que tú solo no te vas a salvar, que solamente tú no te vas a salvar ni tu esposa, sino que toda tu familia. ¿Qué has decidido en este tiempo, en esta noche, hermano? Es un tiempo de decisión. Es un tiempo de que tú tomes una decisión para tu vida y para tu familia. ¿Qué has decidido hacer? ¿Qué has decidido hacer por tu casa y por tu hogar? Has dicho, ustedes escojan hoy a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El carcelero bautizó a toda su familia. Le preguntó a los discípulos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y los discípulos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Te falta creer a ti? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Quizás nos exige para que sean unos buenos profesionales, pero si son profesionales y no tienen el conocimiento de la verdad que es Cristo, ¿qué lograrán ser? ¿Tendrán la salvación? ¿Te salvarás tú solo? Párate firme, hermano. Párate firme. Es el tiempo de que tú comiences a ser la cabeza del hogar, pero la cabeza de el cristiano verdadero, como tiene que ser, el padre de familia, como tiene que ser, guiarlos en la verdad a cada uno de sus hijos, guiarlos en el camino del Señor, guiarlos por las sendas del bien. Guiarlos. Entonces, hermanos, nosotros como padres de familia queremos lo mejor para ellos. Y lo mejor está en Dios. Amén. Es un tiempo de que tú comiences a exigir a tus hijos, hermano. No tengas miedo que se van a ir. No tengas miedo que se van a alejar del hogar. Ten miedo de que tus almas vayan al lago de fuego, que se pierdan en el mundo. Tú como padre cumpliste, puedes cumplir. Amén. Exigirles a la oración, exigirles a que ellos canten, a que ellos estén en las cosas de Dios. Amén, hermano. Este tiempo es tiempo de que tú y tu casa sean salvos. No solamente tú ni tu esposa, toda tu casa. Josué eligió servir a Dios. El centurión Cornelio era un hombre piadoso que su casa servía a Dios. Y este hombre carcelero aceptó a Cristo y no quiso salvarse él solo, sino que le salvó con todo su hogar, con toda su familia, con toda su casa. Ponte de pie un momento, oramos al Señor y le decimos, Señor, queremos hacer un compromiso, hermanos, queremos hacer un compromiso con Dios, cada uno de nosotros, para que Él sea el que guíe a nosotros. Tú como padre, ¿qué decides? ¿Qué estás decidiendo hacer y ser con tu familia? Como padre, ¿qué estás decidiendo hacer con tus hijos? Amén.